Si ninguno tiene dudas, partamos, y si es que tienen dudas, por favor traten de hablarme porque como no tengo el chat tan a mano, me tengo que meter y para poder ver lo que me escriben, ¿ya? Así que por favor, si pueden decirlo por micrófono, mejor. Así que partimos. Vamos con el número 36, ¿ya? Por si acaso, estoy partiendo desde el 36 porque desde el 36 creo en adelante, es desde el área de geometría y probabilidad, etcétera. En cambio, la anterior es todo de álgebra y números. Entonces nos dicen, el área del triángulo isósceles de la figura es a cuadrado raíz de 3 partido en 4. Si uno de sus lados iguales mide a, entonces su base mide ya. Aquí tenemos que recordar que si es isósceles, significa que va a tener uno de los lados iguales. Es decir, este lado va a ser igual. La verdad, aquí no está tan claro cuál es la base. Eh, eh, o sea, ustedes lo pueden ver como así, ¿cómo se llama esto? Lo pueden ver así como está dispuesto, pero la verdad, esa parte del enunciado debería estar un poquito mejor detallada. Pero entendamos la base que va a ser la parte de abajo, ¿ya? Y le pongo una B de base. Entonces ustedes por Pitágoras saben que si tenemos este lado, y, la hipotenusa y este cateto del triángulo que tenemos aquí al lado izquierdo, podemos obtener este lado que está acá, ¿cierto? Entonces decimos cateto al cuadrado, es decir, en este caso a partido en 2 al cuadrado, más este pedazo, vamos a darle x cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es a cuadrado. Entonces llevamos el a cuadrado, el a partido en 2 al cuadrado a la derecha y nos va a quedar x cuadrado es igual a cuadrado menos a cuadrado partido en 4, ¿cierto? Porque al ser a partido en 2 al cuadrado sería el cuadrado del de arriba y el de abajo. Y esto es lo mismo que nosotros multiplicamos por arriba 4 y lo dividimos por 4 este a cuadrado, para que nos quede 4 a cuadrado dividido en 4 menos a cuadrado dividido en 4. Hacemos la resta y nos queda x cuadrado es igual a 3 a cuadrado partido por 4. Sacamos raíz y nos va a quedar que x es igual a raíz de 3 a partido en 2. ¿Ya? Entonces, este es el valor de x. Pero nosotros sabemos que x es solo una mitad de la base, por lo tanto tenemos que multiplicarlo por 2 porque también aquí tenemos la otra base y nos piden el valor completo. Entonces, el valor de esto es multiplicar esto por 2, lo cual sería deshacernos de este denominador, que es raíz de 3a, que es esta misma alternativa, letra A. ¿Ya? Solo Pitágoras este ejercicio. Si alguno tiene dudas, me dice nomás y paro, ¿ya? A ver, voy a anotar por acá, ya. Vamos ahora con la 38. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido esta vez para poder hacer más ejercicio. Se tienen dos circunferencias de centros O y O', cuyas áreas son 9, vamos a poner aquí, área de O es 9pi, y área de A de O' es 16pi, respectivamente. ¿En qué razón se encuentran sus respectivos perímetros? Bueno, si nosotros sabemos que estas son las áreas, Mati, voy a volver, dame 2 segundos. Ya. Nosotros sacamos por Pitágoras, como tenemos este triángulo acá, nosotros tenemos este A y este es A medios, por lo tanto por Pitágoras obtuvimos este que es raíz de 3A dividido en 2. ¿Ya? Y ese es el valor de esta parte de la base, pero nosotros queremos saber el valor de la base completa. Entonces sería multiplicarlo por 2, por eso se elimina el 2 del denominador y nos queda A raíz de 3. ¿Ahí sí? Perfecto. Ya, entonces volvemos. Va. Ya, como les decía, tenemos el área de O es igual a 9pi del círculo O, y el área del círculo O' es 16pi. Como nosotros sabemos que esta es el área, recordemos que la fórmula del círculo es pi por r cuadrado para obtener su área. Es decir, que esta va a ser igual a pi por el radio de este círculo, pongámosle R1, al cuadrado. Y si ven esta ecuación, ¿ya? Si en esta ecuación nosotros podemos decir que 9pi es igual a pi
R1 al cuadrado, dividimos por pi a ambos lados, nos queda 9 es igual a R1 al cuadrado, por lo tanto, R1, sacándole la raíz, R1 es igual a 3. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con el otro. Este nosotros sabemos que es el área del círculo prima es pi por el radio 2 al cuadrado. Y si lo hacemos en una ecuación y lo resolvemos, tenemos 16pi, este es el primero y este es el segundo. 16pi es igual a pi por R2 al cuadrado. Dividimos por pi a ambos lados y nos queda 16 es igual a R cuadrado, R2 cuadrado. Y aplicando raíz nos queda que R2 es igual a 4. ¿Cierto? Entonces nosotros ya tenemos el radio del primer círculo y el radio del segundo. Y ya con eso, ustedes saben que la fórmula del círculo del perímetro es igual a 2pi por r. Entonces, el perímetro del primer círculo, digamos del círculo O, va a ser igual a 2 por pi por R1. Nosotros sabemos que R1 era 3. Entonces, esto es lo mismo que 2pi por 3, que es igual a 6pi. Ahora el perímetro del segundo círculo, del círculo prima, va a ser igual a 2pi por R2. Nosotros sabemos que R2 valía 4. 2pi por 4, que esto es lo mismo que 8pi. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿En qué razón se encuentran sus respectivos perímetros? Entonces, el perímetro de O sobre el perímetro de O'. Eso nos están preguntando. Esto es igual a, aquí tenemos que era 6pi, sobre el otro que era con prima, 8pi. Podemos dividir por pi arriba y abajo, y podemos dividir por 2 arriba y abajo, lo cual nos queda en 3 sobre 4. Respuesta correcta, letra A. ¿Alguna pregunta con esto? ¿O algo que no haya quedado tan claro? Perfecto. Seguimos entonces. Ya, vamos con la 39. Ya. Nos dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, donde, ahí voy a tener el chat abierto por si acaso. En el triángulo ABC de la figura adjunta, donde ADFE es un cuadrado, AC, es decir, esta recta, y AB, ese segmento, perdón, miden 20 centímetros y 30 centímetros respectivamente, 20 y 30. ¿Cuánto mide el área del cuadrado ADFE? Bueno, esta pregunta igual es un poquito, tienen que aquí aplicar semejanza, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro cuadrado, y como sabemos que es cuadrado, este lado mide lo mismo que este, que ese y que ese. Ya. Ahora, ustedes lo que tienen que darse cuenta es que no pueden decir al tiro, por ejemplo, que esta recta cae en un punto tal que este lado es igual a eso. No, ustedes no pueden decir eso, ya que no nos están diciendo que es el ángulo de este triángulo, porque para que fuera ese caso tendría que ser un triángulo rectángulo con 45 grados aquí y también arriba. Pero como no nos lo están diciendo, nosotros no podemos tomar eso como base. Ya, sabemos que este ángulo, pongámosle una letra, es alfa y este es beta, ¿cierto? Y si se fijan, este también es alfa y este también es beta. ¿Por qué? Porque como es un cuadrado, bueno, aquí tenemos un ángulo recto, como es un cuadrado, este ángulo también tiene que ser recto, y acá también. Por lo tanto, este lo voy a pintar con otro color. Este segmento de acá es paralelo a este segmento. Y este segmento de aquí es paralelo con este otro. Por lo tanto, nosotros podemos hacer esa semejanza que el ángulo de aquí de más abajo, de alfa, es el mismo que está acá, y lo mismo con el beta. ¿Ya? Además, nos dicen que este lado
voy a poner este lado, completo del triángulo es de 20, y este lado completo es de 30. Y aplicando semejanza, ustedes pueden decir lo mismo. Vamos a ponerle letras para que se les haga más fácil. Supongamos que el cuadrado es de largo x, ¿ya? Entonces este largo es x, esto mide x, x y x. Y además, esta parte vale y, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que por semejanza, si se fijan, fíjense en el triángulo grande, 20 es a 30, como, ahora miren el triángulo chiquitito que está aquí abajo, como x es a y, ¿cierto? Porque son triángulos semejantes, no, yo puedo hacer esta igualdad, ¿ya? Porque tienen que cumplirse la razón entre la altura y la base de este triángulo. Entonces nos va a quedar que 20 es y, o sea, 20y es igual a 30x, ¿ya? Al hacer multiplicación cruzada. Ya, tenemos esto. Además, nosotros sabemos que el segmento de abajo mide 30, por lo tanto, x más y vale 30. Si se fijan aquí, nosotros ya tenemos dos ecuaciones donde podemos resolver el sistema de dos incógnitas. De esta primera ecuación, nosotros podemos obtener que y es igual a 30x sobre 20. Y lo podemos reemplazar acá. Esto es igual a x más 30x sobre 20. Esto tiene que ser igual a 30. Por lo tanto, esto es lo mismo que, lo voy a escribir a la derecha para no dejar, para hacer un poquito más ordenado. Voy a empezar arriba a la derecha. Esto es lo mismo que 20x más 30x, todo eso dividido en 20, igual a 30. Esto es igual a 50x sobre 20, igual a 30. Podemos dividir por 10 arriba y abajo aquí al lado izquierdo. Nos va a quedar 5 medios por x y multiplicamos por 2 a la derecha y dividimos por 5. Nos va a quedar x es igual a 30 por, pasamos el 2 multiplicando, dividido en el 5 que pasa dividiendo. Y esto es igual a 12. ¿Ya? Si hacen la matemática, esto es igual a 12. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, sí, nos están pidiendo el área del cuadrado. Y si se fijan, el lado vale x, por lo tanto, el área va a ser x cuadrado, que es lo mismo que 12 al cuadrado. Y si hacen el cálculo, esto es lo mismo que 144. Letra C. ¿Todo bien con este ejercicio? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Este quizá era un poquito más enredado, pero es importante que vean la aplicación de la semejanza. Era esta razón de 20-30 nos servía para poder hacerlo en los triángulos chicos y empezando a implementar ecuaciones con largos que no sabemos, pero que tienen que respetar las ecuaciones, que era, por ejemplo, en este caso la razón, 20 sobre 30 igual a x sobre y, y que el lado completo, como dijimos que se dividía en la parte del cuadrado que era x, la parte del triángulo que era y, ambos tienen que sumar 30. ¿Bien? ¿Me siguen? Si no, puedo explicar un poquito más alguna parte, no hay problema. Bueno, si ninguno tiene dudas, vamos a seguir con el próximo ejercicio. Ya. 43. Perfecto. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta tenemos que BCA, voy a escribir un poquito más grande la figura acá. La tenemos así. Y más o menos así. Ahí hay mucho mejor. Listo.
Entonces nos dicen, esto es A, B, C, D y E. El ángulo BCA, recuerden que el ángulo está en el vértice intermedio, en este caso es BCA, sería este ángulo, pongámosle alfa, es igual al ángulo BDA, que es este, que también va a ser alfa. ¿Cuáles de las siguientes proporciones esos son verdaderas? El triángulo AED, es decir, ya, antes de seguir, primero quiero que vean algo. Si yo digo, este ángulo vale beta, bueno, por ángulo opuesto, este también tiene que valer beta. Si nosotros le ponemos a este gamma, el de acá también tiene que ser gamma. Y como los triángulos suman 180 grados, supongamos que tiene que ser alfa más beta más x, pongámosle. Esto tiene que ser x. Y acá tiene que ser lo mismo, x. Ya con eso podemos empezar a ver las afirmaciones. El triángulo AED, es decir, este triángulo, este que está a la izquierda, alfa, x, beta, AED, es semejante con el triángulo BEC. B, B, E, C. Alfa, beta, x. ¿Son semejantes o no son semejantes? Para este caso, sí. ¿Cómo se fijan para que son semejantes? Bueno, tienen que fijarse en que en la forma en que empiezan a enumerar los ángulos tiene que ser la misma. Por ejemplo, nos dicen AED, es decir, el orden de los ángulos sería x, beta, alfa. Y para el caso del BS sería también x, beta, alfa. Por lo tanto, sí son semejantes. ¿Ya? Lo importante de la semejanza también, además de que los triángulos tengan los mismos ángulos, es que el orden en que uno lo enumera sea el mismo en que son como los ángulos respectivos, ¿ya? Porque el AED tiene el orden x, beta, a, y el triángulo BS tiene los ángulos x, beta, alfa, respectivamente. Entonces la primera es correcta. Vamos con la segunda. Triángulo ABE, 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 el gamma acá, es congruente, perdón, semejante con el CDE, que es uno así. Ah, me está quedando mal. CDE. ¿Ya? Aquí, este no necesariamente se cumple. ¿Por qué no? Porque para que se cumpliera, nos tendrían que decir que AB es paralelo con DC, pero nunca nos dicen eso, ¿ya? Si fuera un rectángulo o cuadrado, podríamos asumir que son paralelos, pero en este caso no. ¿Y por qué es necesario que asumamos que son paralelos? Porque si lo ven de esta forma, se fijan, acá tenemos los dos triángulos, y si son paralelos, este ángulo, alfa, supongan, va a ser igual a este otro, alfa, y este otro, x, va a ser igual a este, x, y los dos ángulos de aquí al medio van a ser iguales por ángulo opuesto. Es decir, los ángulos que están al otro lado del ángulo opuesto, es decir, en este caso alfa y x, serían iguales, serían semejantes los triángulos, si es que fueran paralelos, pero si no son paralelos, puede que no necesariamente sean iguales. Por lo tanto, la 2 no es correcta. Vamos con la 3. El triángulo ABC, ABC, una cosa así, es semejante con el triángulo ABD. A, B, D. ¿Ya? Y nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, este era alfa. Eso es lo único que sabemos, y en este caso solamente sabemos que este es alfa. Ya. ABC, triángulo semejante con el triángulo ABD, no son semejantes. ¿Por qué? Porque si se fijan, efectivamente pasa que con el último vértice que se nombra, cae en el ángulo alfa. Pero nosotros el ángulo por ejemplo, el primer ángulo que nombramos,
este ángulo es distinto a este otro ángulo, si se fijan, porque es más corto. Porque si vemos la figura completa que es acá, una cosa más o menos así. ¿Ya? Este ángulo del A, pongámosle X, va a ser este ángulo. Pero el ángulo de acá, Y, va a ser X y aparte esta parte, este otro ángulo. Por lo tanto, como ya el primer ángulo que se nombra respecto al triángulo son distintos, nosotros ya nos basta para decir que no son semejantes. Letra correcta, A. ¿Dudas? ¿Todo bien? No entendiste la última parte, ya, repito. Tenemos estos dos triángulos, ¿cierto? El ABC, que es este, y el ABD. Nosotros sabemos que para que sean semejantes, los ángulos tienen que ser los mismos si es que nosotros los vamos enumerando en ese respectivo orden, ¿cierto? El último es alfa para los dos casos, pero si te fijas, el ABC, que sería este triángulo, voy a ponerlo con color, más fácil. Tenemos el triángulo este es el triángulo ABC y este va a ser el triángulo ABD. ¿Ya? El primer vértice que se nombra, yo les dije que para que sean semejantes, los vértices tienen que ser iguales en el mismo orden que se ponen. Y nos dicen que es ABC con ABD. ¿Ya? Pero A, que está acá, para el triángulo amarillo, si te fijas, solamente tenemos este ángulo. ¿Cierto? Este es el ángulo que abarca el triángulo en el vértice A. Pero el triángulo ABD abarca ese amarillo y además esta otra parte del ángulo. Es decir, es un ángulo más grande el que se forma en el primer punto, en el primer vértice. Y como los ángulos son distintos, ya con eso nos basta para decir que no son semejantes. ¿Se entiende mejor ahí? Perfecto. No, de nada, eso, me gusta que pregunten. Vamos con el siguiente ejercicio. Este era el 43, saltamos al 46. Ya. En la figura, PQ es paralelo a ST. Voy a escribirlo más grande porque... Ahora sí. Ya. Tenemos que PQ, Q, R, T y S. PQ es paralelo a ST. Y el área, el triángulo SR, es sobre el área del triángulo PQR, es un 1n. ¿Ya? Esto es importante. Lo voy a poner en rojo. Esto es muy importante, ¿ya? Si QR vale 12, QR vale 12, y ST y ST por 2 es igual a 12, entonces nosotros sabemos, dividiendo por 2 a la derecha, que ST vale 6. Y ST es esta parte. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya miren, si se fijan, nos están pidiendo proporciones entre distintos lados de esta figura, pero nosotros solamente tenemos dos lados. Pero además nos dieron esta información de acá. Si ustedes recuerdan de la guía de semejanzas, cuando tenemos cuando tenemos cuando tenemos semejanza entre triángulos, que es el caso, porque si se fijan, este es alfa, beta, como son paralelos, este es beta, este es alfa, y el ángulo de aquí se comparte.
si se acuerdan, cuando tenemos esta proporción, nosotros podemos decir que 1/9 es igual a la longitud de cualquier parte del triángulo chico. Vamos a tener el triángulo 1, triángulo chico, partido en el largo del triángulo 2, a ser al cuadrado. ¿Ya? Esta es una propiedad que vimos en la guía de semejanzas. Repito, cuando tenemos dos figuras que son semejantes, y en este caso tenemos la razón de las áreas, que en este caso el triángulo TSR es el chico y el triángulo PQR es el grande, la razón, si es 1/9, nosotros decimos que cualquier largo del triángulo 1, porque están en esa razón, porque el triángulo 1 está arriba en esta razón, el triángulo 1, cualquier largo dividido por el largo correspondiente, el segmento correspondiente semejante del triángulo grande, todo eso al cuadrado, ¿ya? Se genera esta igualdad. Entonces nosotros podemos aprovechar esta igualdad para poder saber el valor de las otras partes. Por ejemplo, si tenemos, nosotros sabemos que tenemos el segmento entre RQ, y este segmento, el segmento semejante del triángulo chico, es este, si se fijan, ¿ya? ¿Por qué? Porque si decimos que este ángulo es alfa, y este es beta, y este es gamma, por ángulo opuesto, este es gamma, tenemos nuestra z, como son paralelos, nosotros sabemos que este beta se repite acá, y este alfa se repite acá. ¿Ya? Entonces, el segmento entre gamma y beta de ambos triángulos tiene que compartir esta igualdad. Entonces, y de hecho, esto lo podemos facilitar de otra forma, podemos sacar la raíz en ambos lados y nos queda el lado del triángulo 1 sobre el lado del triángulo 2 respectivo, ya el segmento respectivo semejante, va a ser igual a 1/3. ¿Ya? Si le aplico la raíz a esta fracción, es la raíz de 1 sobre raíz de 9, la raíz de 1 es 1 y la raíz de 9 es 3. Esto vamos a ocupar. Entonces, si queremos saber este segmento, nosotros decimos el segmento chico del triángulo chico, x, sobre el segmento grande correspondiente, que sería 12, va a ser igual a 1/3. Es decir, x, si pasamos multiplicando el 12, es igual a 12 sobre 3, que es lo mismo que 4. ¿Ya? Esto es igual a 4. Ahora tenemos este otro punto, por lo tanto, o sea, el largo aquí, por lo tanto nosotros también podemos obtener este largo. Y decimos, si a este le ponemos el valor y, decimos el segmento del triángulo chico, es decir, 6, sobre el segmento correspondiente del triángulo grande, que sería y, va a ser igual a 1/3. Multiplicamos y a la derecha y multiplicamos el 3 a la izquierda y nos va a quedar que es 18 es igual a y. ¿Sí? Esto es igual a 18. Ahora que ya tenemos estos segmentos, podemos responder las preguntas que nos hacen. TR, TR sobre TP es un 1/4. Ya, ¿cómo podemos saber eso? Podemos aplicar de nuevo esto. Nosotros sabemos, voy a escribir esto a la derecha. Voy a borrar aquí. Nosotros sabemos que si respetamos esa ecuación que yo les dije, esta que está acá, nosotros podemos decir que TR, ¿ya? El largo T, el segmento TR, sobre el segmento correspondiente del otro triángulo, que sería este, que es PR. PR es igual a 1/3. Por lo tanto, TR, 3TR, es igual a PR. Y acá nos dicen que comparemos TR con TP. TR, segmento TR, con segmento TP, es igual a el segmento TR sobre el segmento TP, si se fijan, es todo este segmento. Todo esto. ¿Ya? Entonces, es la suma de TR más PR. Y nosotros de aquí arriba subimos que PR es lo mismo que 3TR. TR sobre TR más 3TR. Uy, voy a repetirlo porque me quedó más feo.
más 3TR. Esto es igual a TR sobre 4TR. Dividimos por TR arriba y abajo y nos queda un cuarto. Ya que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces la primera es correcta. Vamos con la segunda. SR sobre PQ. Este era el primero, vamos con el segundo. SR sobre PQ es igual a, nosotros sabemos que SR vale 4 y PQ vale 18. Si dividimos por 2 arriba y abajo nos va a quedar 2 sobre 9. Que es lo mismo que tenemos acá, que nos dicen SR sobre PQ es igual a 2 sobre 9. Por lo tanto, esa también es correcta. Vamos con la tercera. ST sobre PQ es igual a, ¿cuánto vale ST? Tenemos que vale 6 y PQ que vale 18. Si dividimos por 6 arriba y abajo, nos va a quedar que esto es, un tercio. Que también es lo mismo que esto. ¿Ya? ¿Por qué? Si se fijan, nosotros llegamos a esa conclusión acá. De antes habíamos obtenido que TR sobre PR es un tercio, porque eso se obtenía a partir de esta relación que hay entre las áreas de los triángulos. Por lo tanto, esta también es correcta. Letra D, 1, 2 y 3, correctas. Dudas acá. ¿Todo bien? ¿No se quedaron con ninguna duda? ¿Entendieron todos los pasos? Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, si es que están claros con este. Como el agua, sí. Qué bueno. Ya, esta era la 46. Ahora nos saltamos a la 54. Ya, esto es para ya empezar a ver un poquito de tema de estadística. Todavía no lo, como les dije, todavía no lo vemos como formalmente, pero es bueno que ya empiecen a entender más o menos los conceptos y esto igual es relativamente simple. Nos dicen, los sueldos que se pagan en una oficina a sus trabajadores son a Emilio 5N, Francisco 4N más 2, Amelia 5N más 17, Rocío 2N menos 1 y Esteban 4N menos 3. Recuerden que el N se refiere a un número cualquiera, no sabemos qué número es, pero con eso calculan los sueldos de cada trabajador. Si se decidiera igualar los sueldos conservando la misma cantidad de dinero que suman los sueldos, entonces ¿cuánto ganaría Amelia? Aquí se refiere a que, por ejemplo, si hay que conservar la misma cantidad de dinero, es que en vez de repartir distinto, a todos les pago por igual. Es decir, lo que gana Amelia va a ser lo mismo que a ganar Emilio, Francisco, Rocío y Esteban. ¿Y cómo hacemos eso? Para poder hacer eso, ustedes tienen que sacar el promedio. ¿Cómo hacemos eso? Sumamos todos los valores. 5n más 4n más 2 más 5n más 17 más 2n menos 1 más 4n menos 3. Mati, o sea, mira, sí efectivamente promedio, pero si queréis lo podemos ver más adelante, el tema del promedio. Aquí es más fácil revisar, pensarlo de la siguiente manera. Nosotros esto es lo que le pagamos a todos los trabajadores por separado. Entonces, la forma más fácil de poder pagarle lo mismo a todos es que yo agarro toda la plata, no se las paso. Primero agarro toda la plata y la divido en 5 partes iguales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar todo y lo vamos a dividir por 5, que es, en el fondo, es lo mismo que el sueldo promedio sería esto, ¿ya? Porque vamos a sumar todo y lo vamos a dividir en 5 personas. Entonces, si sumamos, vamos a sumar los términos por separado. Primero los n. 5n más 4n da 9, más 5, 14, más 2, 16, más 4, 20. 20n. Ahora vamos a considerar los que no tienen el coeficiente n. 2 más 17 es 19, menos 1, 18, menos 3, 15. ¿Ya? Entonces, este es todo
toda la plata en el fondo que se reparte entre estos 5 trabajadores, ¿verdad? Y si queremos que se le pague la misma cantidad de dinero, o sea, que todos tengan el mismo sueldo, tenemos que agarrar ese número y dividirlo en 5 porque son 5 trabajadores. Y si dividimos por 5 sería 20n más 15 dividido en 5. Dividimos por 5 arriba y abajo y nos va a quedar 20 dividido en 5 es 4n más 15 dividido en 5, 3. ¿Ya? Entonces, si sumamos todo y lo dividimos en 5, ese debería ser el sueldo promedio, en el fondo, que le debemos pasar a cada uno, y es lo mismo que necesitamos para que tengan iguales sueldos. Por lo tanto, letra A. Repito para el que no entendió. Le pagan distintos sueldos a cada persona. Entonces nos están pidiendo cuánto le tenemos que pagar a las personas, a cada una, en el caso de Amelia, pero da lo mismo, para que cada una gane el mismo sueldo. Entonces sumamos toda la plata, en el fondo juntamos toda la plata que hay y la dividimos en 5 personas para que cada uno tenga la misma cantidad. Y eso nos da 4n más 3. Ya. Vamos con la 55, si es que la 54 quedó clara. Las edades de un grupo de personas están distribuidas en el histograma. Por si acaso, el histograma se refiere a este tipo de gráfico en el cual esta barra que se genera indica la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Nos dicen, miren, si ven este gráfico nos dice edad de niños y frecuencia. Es decir, la frecuencia es la cantidad de veces que uno tiene un cierto dato. Por ejemplo, si llega hasta 6, este lo voy a marcar. Si esta barra llega hasta 6, significa que hay 6 niños entre los 5 años y los 8 en nuestro, por decirlo así, en nuestros datos. Nosotros podemos, no sé, podemos agarrar un curso o un colegio y decimos ya, ¿cuántos niños hay entre 5 y 8 años? Y en este caso eran 6, ¿ya? Así funcionan la figura de histograma. ¿Y cómo sé eso? Porque en el fondo aquí abajo dice edad en años y aquí la frecuencia. Entonces, a medida que vaya subiendo la barra, significa la cantidad de frecuencia o la cantidad de datos que se encuentran en ese rango. Ya con eso explicado, seguimos. Bueno, están distribuidas en el histograma de frecuencias adjunto, esto, donde los intervalos son de la forma ta, ta. ¿Qué significa esto? Si se acuerdan, cuando hablábamos de intervalo, esto se refiere a que cuando yo tengo un número, por ejemplo, 1,2, esto es que voy a agarrar todos los números que están entre 1 y 2 menos el 2. ¿Por qué? Porque cuando tengo este paréntesis cerrado, significa que yo incluyo el número que está en el extremo, que en este caso sería 1, y cuando tengo el paréntesis apuntando hacia afuera, es que no incluyo ese número. En el fondo, en este caso sería todos los números entre 1 y 2, sin considerar el 2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, aquí voy a tener que también explicar otras cositas, pero creo que es bueno ya empezar a tantear. La marca de clase se refiere al punto, al valor medio, por decirlo así, al punto medio de un intervalo. Si se fijan acá, no tiene nada que ver con la frecuencia, es con el rango del intervalo. Si se fijan acá, el primer, por decirlo así, la primera barra que tenemos en nuestro histograma, llega hasta 6 y abarca niños que son desde 5 a 8 años. Entonces, la marca de clase, aquí les voy a soplar en el fondo porque no lo saben todavía. La marca de clase va a ser el valor intermedio del rango de nuestro intervalo. Y si se fijan acá, el rango es entre 5 y 8. ¿Y cómo obtengo la marca de clase, en el fondo, el punto medio de esto? Bueno, yo los sumo y los divido por 2. Ese va a ser la marca de clase, el punto medio de nuestro intervalo. Que esto es lo mismo que 6,5. Por eso en esta pregunta la 1 estaría bien. Vamos con la 2. La mediana. ¿Qué es la mediana? Si yo tengo un conjunto de datos, imagínense, tengo la siguiente lista de números. ¿Ya? Tengo 1, pero ordenados de menor a mayor. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ya. La mediana es el valor que está justo en la mitad de todos mis datos si es que yo los ordeno desde menor a mayor. En este caso ya están ordenados de menor a mayor y
vamos a tener que ir contándolo en el fondo para ver cuál es. Entonces, si este es el número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el valor medio va a estar aquí, en el 4. Porque si yo me paro, o sea, en nuestro número 3, este es nuestro número 3, pero es el cuarto número que tenemos en nuestra lista. Porque si yo me paro acá, voy a estar justo en la mitad. Voy a tener 3 números arriba, perdón, 3 números abajo y 3 números arriba. Entonces, esa es la mediana. Entonces, nos dicen, la mediana se encuentra en el intervalo modal. ¿Qué es el intervalo modal? El intervalo modal es el intervalo que tiene una mayor frecuencia, ¿ya? Es donde ocurren más casos. Si se fijan en el histograma, nosotros tenemos que el eje Y dice frecuencia, es decir, cantidad de datos que yo tengo en cierto rango de intervalos. Por ejemplo, acá entre el 5 y 8, tengo niños de 5 y 8 años con una frecuencia de 6, es decir, tengo 6 niños en ese rango. En la segunda barra tengo 14 niños, ya, la frecuencia, 14 niños entre 8 y 11. En el tercer barra son 16 niños entre 11 y 14. La cuarta son 10 niños. Voy a hacerle un poquito zoom por si es que alguno no lo ve. Va, no me está dejando hacer zoom. Ahí está. Esta barra son niños entre... A ver, voy a borrar aquí. Ya teníamos que el primero era verdadero. En la primera barra tengo datos de niños que están entre 5 y 8 años con una frecuencia de 6, es decir, 6 niños en ese rango de edad, 14 niños entre 8 y 11, 16 niños entre 11 y 14, 10 niños entre 14 y 17 y 4 niños entre 17 y 20. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo siguiente, nosotros sabemos que hay hasta aquí, si yo voy contando, aquí tengo 6 niños, ¿verdad? Vamos a hacer una lista de números. 6, coma. ¿Cuántos niños tengo en este segundo intervalo? Tenemos 14, coma. ¿Cuántos niños hay en este? 16. ¿Cuántos niños hay acá? 10. ¿Cuántos niños hay acá? 4. Si se fijan, yo lo estoy haciendo desde el menor al mayor en cuanto al intervalo. ¿Ya? Eso es lo que me importa, no la frecuencia, sino el intervalo. Yo aquí estoy anotando la frecuencia. Entonces, para encontrar el dato que está en la mitad, que es la mediana, nosotros podemos sumar, por ejemplo, todos los números que tenemos acá para saber cuántos tenemos. Entonces, si sumamos, esto va a ser 6 más 14, más 16, más 10 y más 4. Esto es igual a 20 más 30, que es igual a 50. Es decir, tenemos un número total, generalmente se le llama un n igual a 50 en este caso, que n es nuestra muestra. Tenemos 50 niños en esta muestra. Y para encontrar la mediana, nosotros tenemos que pararnos en la mitad. Y como son 50, entonces yo tengo que encontrar el dato que está en el número 25, ¿cierto? Que está en el 25. Ahora se lo estoy diciendo, hay una sutileza ahí, pero quédense con la idea que es el número que está a la mitad y en este caso lo vamos a tomar como el 25. Entonces, si vamos de izquierda a la derecha, acá primero tenemos 6 niños. Si también consideramos este otro, sería sumarle 14, por lo tanto tenemos 20. Y si consideramos esta tercera barra, sería sumarle 16, que serían 36. Es decir, acá, en esta barra, se encuentra la mediana, es decir, el valor que está justo en la mitad de toda mi lista. ¿Ya? Y el intervalo modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia, que en este caso efectivamente es este. ¿Ya? Este es el que tiene una mayor frecuencia porque es más alto. Entonces, la segunda también sería correcta. Repito, la marca de clase del primer intervalo es 6,5, sí, porque va de 5 a 8, entonces la marca de clase es el punto medio, que sería 5 más 8 dividido en 2, que es 6,5. Bien. Segundo, la mediana se encuentra en el intervalo modal. Nosotros ya vimos que la mediana se encontraba en el valor, en el dato número 25, y yo recién lo llamo cuando
cuando estoy parado en este intervalo, desde izquierda a derecha. ¿Ya? Y además, también se encuentra en el intervalo modal porque es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Tercero, menos del 20% tiene a lo menos 17 años. Es decir, acuérdense que acá nos están diciendo que son de este tipo, perdón, son de este tipo los intervalos, por lo tanto, para que sean al menos 17, sería solamente esta barrita, ¿verdad? ¿Lo ven? Desde este número, o sea, solamente este intervalo tiene gente que tiene al menos 17 años. Porque en este que está anterior, entre el 14 y el 17, sería así. 14,17, que sería toda la gente que tiene entre 14 y 17, pero sin contar el 17. Y aquí dice a lo menos 17. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, nosotros sabemos que este intervalo, la gente que tiene a lo menos 17 son 4, porque solamente este intervalo, que voy a rayar acá, es 4. ¿Y cuál es la cantidad total de gente que hay? Son 50. Entonces, ¿cómo puedo saber el porcentaje de esto? Bueno, aplicamos nuestra querida regla de 3. 50 es el 100%, como 4 es AX. Multiplicamos cruzado y dividimos por el que queda. Sería 4 por 100 dividido en 50. Esto es igual a 400 dividido en 50, que es igual a 8. Es decir, es un 8% de las personas que se encuentran en este intervalo. Por lo tanto, es verdad que es menos del 20%. Tenemos un 8%. Entonces, 1, 2 y 3, letra E. ¿Ya? Insisto que no es tan... Ojalá que me empiecen a entender, lo voy a tratar de pasar lento, pero para que tengan ya una intuición de cómo funciona cómo aplicar el tema de la estadística, porque vamos a definir ya más formalmente la moda, mediana, promedio, etc. ¿Ya? Así que eso. Mati, eso están semiabiertos. Se llama, cuando están así, cerrados, no están así, abiertos, y cuando están como acá o apuntando hacia el otro lado, se llaman semiabiertos. Que en el fondo están cerrados por un lado y abiertos por el otro. Ya, así que vamos a seguir. Si que alguno tiene duda, me avisa nomás. Vamos con, este era el número 54. Vamos con el, perdón, 55, vamos con el 56. Ya. No, ¿saben qué? Este el 56 lo voy a pasar porque es más materia que no quiero pasar todavía, porque la idea es que igual lo vean como más formalmente, pero el tema de la estadística me importaba que ya tuvieran intuición más o menos de cómo funciona. Ya. El 57, no, este tampoco lo voy a pasar porque va relacionado con el anterior. Vamos con el 58. Esto ya es probabilidades, ¿ya? Nos dicen, una urna contiene 5 bolitas blancas y 5 negras, todas del mismo tipo. Si se extraen 2 bolitas al azar, reponiendo, voy a subrayar esto, reponiendo cada vez la bolita extraída, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean del mismo color? ¿Por qué subrayo el reponiendo? Porque en este caso nos están diciendo ya, tenemos 10 bolitas, 10 en total, y vamos a sacar 2. ¿Pero qué significa que va a ser con reposición? Que va a estar reponiendo cada vez la bolita extraída. Es decir, yo tengo las 10 bolitas en una caja, la bato, saco una al azar, ¿ya? Miro qué color es, y en la caja me deben haber quedado 9, ¿cierto? Y ahora, como es con reposición, yo voy a devolver esa bolita y de nuevo lo voy a batir, por decirlo así, para tener al azar, y de nuevo voy a sacar la segunda bolita. A eso se refiere que fuera reponiendo. Si nos dice que es sin reposición, significa que yo tengo las 10 bolitas, saco una, o sea, bato, primero para que sea al azar, saco una, me quedo con una en la mano, la veo, y bato las otras 9 y saco la otra. Para que vean la distinción entre qué es con reposición y sin reposición. Con reposición la devuelvo, sin reposición me la quedo en la mano. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean del mismo color? Bueno, tenemos dos casos para que sean del mismo color. Tenemos que sean la primera blanca y la segunda también blanca, o
que la primera sea negra y también la segunda sea negra. Son esos dos casos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se ve el tema de las probabilidades. Las probabilidades, lo que se hace es el número de casos. Lo voy a escribir acá. La probabilidad de algo es el número de éxitos posibles, éxitos, sobre el número de casos total. ¿Ya? Así es una de las maneras de calcular la probabilidad. Entonces, si nos dicen que hay 10 bolitas blancas, o sea, 10 en total, 5 blancas y 5 negras, vamos a ver el primer caso, que son 2 blancas. Tenemos el primer caso, hay 10 bolitas, saco una. Entonces, para que me toque justo una blanca, tenemos que, ¿cuántos éxitos hay de las 10 bolitas? A ver si alguno se anima a escribirme por el chat. Si yo tengo 10 bolitas, son 5 y 5. Entonces, ¿cuáles son los números de éxito para que yo saque una bolita blanca? 5, muy bien. Serían 5. Porque son 5 bolitas, o sea, son 5 los casos posibles en que yo saque bolita blanca. Entonces, 5. ¿Cuánto es el número total de bolitas? 10. ¿Ya? Entonces, aquí ya ustedes sacaron la probabilidad de sacar una bolita blanca. Ya. Pero nosotros no queremos que solamente sea una bolita blanca, sino también que queremos que la siguiente sea blanca. Entonces, sacamos la bolita blanca, nos quedamos con una en la mano, vemos, es blanca, y como nos dicen que es con reposición, la devolvemos y volvemos a tener 10 bolitas en la caja. Entonces, volvemos a batir y de nuevo sacamos la bolita blanca. Entonces, para ese caso también serían 5 décimos. ¿Ya? Aplicando la misma lógica, son 5 bolitas blancas de un total de 10 bolitas. Pero como nos están diciendo que la primera tiene que ser blanca y la segunda también, nosotros vamos a hacer una multiplicación. ¿Ya? La multiplicación de probabilidades va cuando nosotros queremos que ocurran dos cosas en una misma situación. ¿Ya? O sea, nosotros estamos diciendo que nuestra misma situación sería sacar una bolita blanca al principio, en el primer caso y en el segundo. Perdón, en la primera sacada y en la segunda. Por eso nosotros hacemos una multiplicación. Esta es la primera bolita, 5 sobre 10, por la probabilidad de sacar de nuevo la bolita, ya que yo devolví la bolita, 5 sobre 10. ¿Ya? Esta es la probabilidad de ¿cómo se llama esto? De sacar bolita blanca. Ahora, vamos con el segundo caso. En el segundo caso tenemos lo mismo, como son 5 bolitas negras, tenemos 5 décimos, que es la probabilidad de sacar una bolita negra en la primera sacada, y como nosotros devolvemos la bolita, lo multiplicamos de nuevo por 5 décimos porque de nuevo queremos que salga. ¿Ya? Entonces, esta es la probabilidad que sean blancas y esta es la probabilidad que sean negras. Pero a nosotros no nos da lo mismo, nos dicen cuál es la probabilidad de que ambas sean el mismo color. Es decir, que sean o las dos blancas o que sean las dos negras. En ese caso, cuando es un o, es decir, que me da lo mismo si es que es esto o esto otro, nosotros vamos a sumar las probabilidades. Por lo que sería 5 décimos por 5 décimos más 5 décimos por 5 décimos, que es lo mismo que la letra C, ¿ya? Que es lo mismo que multiplicáramos por letra C. ¿Ya? ¿Todos bien con este ejercicio? ¿Se entiende? Hazara, antes de que se vayan, todos los que, por favor, se me olvidó, por favor marquen por la asistencia con nombre y apellido para poder tenerlos guardados y marcar la asistencia, por favor. No, marcar la asistencia lo dije 2 veces. Pero eso, escríbame por el chat para poder tenerlos marcados y yo los paso. Rodrigo Hazard, yo pensé que te llamabas Hazard. Ya, buena. Perdón, ahí yo la fallé, lo siento. Ya, ¿cómo estamos de hora? Ya, todavía estamos bien. Ya, vamos con la 59. ¿Todos quedaron claros con la 58? Antes de que sigamos. ¿Se entiende la lógica? Vamos entonces. Ya, esta es la 59.
Nos dice, una encuesta realizada a la ciudadanía sobre su preferencia entre los candidatos A y B para las próximas elecciones, se registró sus resultados en la tabla adjunta. Si se le selecciona a una persona encuestada al azar, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera al candidato B sabiendo que es mujer? Ya, aquí tienen que fijarse en lo siguiente. Nos están diciendo, tenemos una tabla que dice candidato A, candidato B, y que dice hombres y mujeres. En el caso del A, el A significa la cantidad de votos de hombres por el candidato A. Este B chiquitito significa la cantidad de hombres que votaron por el candidato B. Y lo mismo para el caso de las mujeres. Cantidad de mujeres que votaron por el candidato A y cantidad de mujeres que votaron por el candidato B. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera al candidato B sabiendo que es mujer? ¿Por qué es importante este sabiendo que es mujer? Eso es lo que nos están diciendo, es que nosotros ya sabemos que es mujer. ¿Ya? Vamos a escribir una M. Eso ya lo sabemos. Ahora nos están preguntando cuál es la probabilidad de que, sabiendo que es mujer, elija al candidato B. Entonces, como yo les dije, la probabilidad es número de éxitos sobre el número total de casos, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es el número de éxitos. A ver si es que alguno me responde. El número de éxitos de que una mujer haya preferido el candidato B. Sí, muy bien. D, porque dijimos que queremos saber cuál es la probabilidad de que efectivamente voten por el candidato B, y nuestro número de éxitos es ese. Entonces sería D. ¿Y el número de casos totales cuáles serían? ¿Cuáles serían? A ver si alguno se atreve a tirar algún número, a tantear. O en verdad alguna letra, porque estamos trabajando con solo letras. ¿Cuál es el número total de casos? Dijimos el número total de éxitos es D. ¿Cuál es el número total de casos? Ya. Ah, Voy a... Paola, ¿qué no entendiste? Para partir de atrás y volvemos a donde estamos ahora. ¿Dónde te perdiste? ¿Entiendes esto del número de éxitos sobre el número total? Que esto es la probabilidad de cualquier cosa. Que así se define la probabilidad. Ya. Recordemos, número de éxitos sobre el número total. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que prefiera el candidato B sabiendo que es mujer. Aquí lo subrayé. Entonces, nuestro número de éxitos, esta es nuestra muestra. Nosotros hicimos una muestra y sabemos que eh, hay votos de hombres por el candidato A, es A. El número de votos de hombres para el candidato B es B, chico. El número de votos de mujeres por el candidato A es C y el número de votos de mujeres por el candidato B es D. Y si nos preguntan cuál es la probabilidad de que prefiera el candidato B, es esto mismo, ¿ya? Porque este es el número de éxito. O sea, que ocurra lo que nosotros queremos, que la mujer haya votado por el candidato B. Por eso es el número de éxito, ¿ya? Por eso yo puse esta letra D acá. Ahora tenemos que poner el número total de casos, ¿ya? Y por eso me quería preguntarle esto porque ahí pusieron A más B más C más D. Y esa es la sutileza de este ejercicio que puede enredar un poco. Perdón. Porque yo rayé aquí el sabiendo que es mujer. Claro, el número total de casos en verdad es A más B más C más D, es la cantidad de votos totales. Pero a nosotros nos dijeron que es sabiendo que es mujer. ¿Ya? Ese es nuestro, como, el punto base, el punto partida donde nosotros empezamos a ver la probabilidad. Y como sabemos que es mujer, nosotros solamente tenemos C y D. ¿Ya? Ese es el número total de casos sabiendo que es mujer. Si no supiéramos que es mujer, sería A más B más C más D. ¿Ya? Así que, respuesta correcta, letra B. ¿Ya? Para que tengan esa consideración. Es muy importante el sabiendo o cosas por el estilo, como que en el fondo los ponen en un punto de partida distinto, así no supieran nada. No, de nada.
esta era la 59, ya vamos a hacer el último ejercicio. Ya. Una moneda está cargada de tal forma, que voy a con la 61, por si acaso. Una moneda está cargada de tal forma que obtener cara tiene el triple de probabilidad que obtener sello. Si esta moneda se lanza 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos? Ya. La de la 59 es que son probabilidades con... Mira, no sabría cómo decirte el área específica, Mati, que me está preguntando cómo se llama ese el que vimos en la 59 recién, pero es aplicar lo que te dije, número de éxitos sobre números totales. Si quieres más adelante lo puedo revisar bien, pero no estoy seguro cómo se llama esta área específica en probabilidades. Pero todo esto de probabilidad en el fondo es sacar algo de una cajita negra y sabemos que hay tantas cosas, tenemos datos, entonces cuál es la probabilidad que se elige una persona, se comporte de tal manera, como que en general son ejercicios tipo, perdón. Pero los vamos a ir reforzando cuando lleguemos a esa parte, pero si quieres después por WhatsApp les puedo escribir cómo se llama esa parte, esa área de probabilidad. Entonces, ejercicio tipo, mejor dicho. Ya. Entonces, volviendo a la 61. Una moneda está cargada de tal forma que obtener cara tiene el triple de probabilidad, lo voy a subrayar, que obtener sello. Si esta moneda se lanza 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos? Bueno, primero, vamos a definir lo siguiente que es importante. Esta va a ser la probabilidad que sea sello y esta va a ser la probabilidad de que sea cara, ¿cierto? Algo que es muy importante que tienen que saber ustedes es que la suma de las probabilidades siempre tiene que sumar 1. ¿Ya? No se angustien si es que están diciendo, oh, pucha, no hemos visto esto, tranquilo, se lo estoy explicando para que empiecen a como masticar un poco la materia y después lo vamos a ver formalmente. Pero la suma de las probabilidades siempre tiene que sumar 1. Entonces, si la moneda, si yo la tiro, solamente puede salir cara o sello, entonces la suma va a ser 1. ¿Ya? Esto solamente si yo la tiro una vez. Si la tiro más veces, voy a tener que incluir los casos en que sean combinaciones cara a cara, sello cara y sello. ¿Ya? Pero si yo tiro una vez, sería esto, sería la probabilidad de sello más la probabilidad de que salga cara es igual a 1. Pero nos dijeron que la moneda está cargada. De tal forma que obtener cara tiene el triple de probabilidad que obtener sello. Es decir, la probabilidad de cara es el triple de la probabilidad de obtener sello. ¿Ya? Y con esto nosotros podemos reemplazar la probabilidad de cara arriba y nos queda la probabilidad de sello más la probabilidad de cara, que dijimos que la triple de la de sello, 3 por la probabilidad de sello, es igual a 1. 4 por la probabilidad de sello es igual a 1, por lo tanto la probabilidad de sello es igual a 1/4. ¿Ya? Y si quisiera obtener la probabilidad de que salga cara, bueno, es la despejo de acá, y sería 1 menos la probabilidad de, o sea, la probabilidad de sello sería 1 menos la probabilidad de que sea cara, que sería 3/4. Pero es solamente para que sepan que se puede sacar así. Ya. Y si tenemos que es 1/4, nos piden cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos. Recordemos, la probabilidad que tengamos un sello es 1/4. Y ahora, si tiramos de nuevo la moneda, también va a ser 1/4. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar? Porque nosotros estamos viendo el caso en que salga sello 2 veces, es decir, tiro la moneda, me salió sello, tiro la moneda de nuevo, me salió sello de nuevo. Son casos que yo quiero que ocurran al mismo tiempo, o sea, en una misma situación. ¿Ya? Por eso se multiplica. Considérenlo, esto va a ser igual a 1 sobre 16, que es la letra D. Si alguno se confunde con el tema de las multiplicaciones y sumas, considere que las multiplicaciones tienen que ocurrir, es como que tienen que ocurrir al mismo tiempo, por decirlo así, como que tienen que ocurrir al mismo tiempo, y las sumas de probabilidades se dan cuando son varios casos y me da lo mismo si es que es uno u otro. En esos casos yo tengo la probabilidad de uno, tengo la probabilidad de otro, y si me da lo mismo cuál, la sumo. ¿Ya? Así que eso voy a dejar de grabar hasta ahora.